Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado. Como veis, el SP 500 continúa con las caídas, 0,90%. El Dow Jones un 1,15% abajo, volviendo a los máximos de la zona de febrero. Y el Nasdaq un 1,22%. Estamos ya muy cerquita de la salida a bolsa de SpaceX. Yo creo personalmente que sale muy inflada y que va a caer en las primeras semanas o meses de cotización. Creo que en el futuro sí que puede ser una buena acción para invertir, pero no creo que haya que comprar ahora en el corto plazo, ni mucho menos. Creo que hay que dejar bien que se asiente el mercado, y puede que pasen incluso 6 meses o más hasta que esté en un precio óptimo para empezar a pensar en entrar. Pero el mercado pues está muy expectante con eso y veremos a ver qué pasa. De momento estamos teniendo caídas de las bolsas en los últimos días. Muy probablemente los fondos que replican índices más o menos están empezando a hacer hueco en su cartera para SpaceX, y aunque yo creo que lo van a comprar caro en un primer momento, pues veremos a ver qué pasa en los próximos meses. El DAX alemán ha terminado con una caída del 0,88%, como veis, haciendo mella en las últimas jornadas, en las caídas, y, y cayendo hacia mínimos que no veíamos desde el día 19 del mes pasado. Así que corrigiendo la bolsa en todos los índices en el día de hoy. En el caso de Bitcoin lo tenemos recuperando algo, un 1%, lo cual nos da esperanzas para pensar que al menos este batacazo que están teniendo las bolsas lo podemos aguantar sin perder el mínimo que hizo el viernes de la semana pasada, creo que fue, sí, eso es, el viernes día 5. Porque nos da un poco de aire, un poco de respiro, cayendo las bolsas y recuperando un 0,97%, nos deja ahí un margen interesante para aguantar posibles caídas adicionales de las bolsas los próximos días. Estamos muy sobrevendidos, ya lo hemos dicho, un rebote a la zona de 67.000 es bastante más que probable. Y si somos capaces de hacerlo, aunque sea muy costosamente, pero sin que nos afecte la caída de la bolsa, será un paso importante para que el rebote se extienda hacia niveles de 70.000, 72.000, 74.000, que ya sí que sería un rebote interesante. Pero de momento estamos salvando hoy una bola de partido interesante, porque ya digo, cayendo a la bolsa pues podíamos estar otra vez amenazando los 60.000 y en lugar de eso pues estamos en 62.270, que no está nada mal para cómo viene comportándose últimamente. En el caso de MicroStrategy, subiendo un 0,97%, también castigadísima las últimas semanas, como veis ahí. Y el resto de activos tenemos al petróleo subiendo un 2,89%, rebota en el soporte de los 90, como veis ahí, bueno, 89,47 que tenemos ahí marcado. El oro cae mucho, un 3,21%, ya lo dijimos que estaba más para caer que otra cosa, ha roto la línea de tendencia, ha roto el soporte y se va para abajo irremisiblemente porque, bueno, venía de una burbuja tremenda. Veis aquí este gráfico, esto es una burbuja tremenda, esta inflada que se pegó sobre todo desde septiembre, ¿vale? Bueno, ya más diciembre y enero fue ya una locura tremenda, pero ya desde este último tramo al alza ya se pasaron de frenada, pero mucho. Y ahora pues está pagando todo eso y los precios que vimos de máximos en enero pues tardaremos años en volver a verlos probablemente, porque cuando entras en una burbuja de ese tipo, la digestión luego es larga y dura, ¿no? Así que bueno, los que entraron ahí pensando que no había un mañana y que el petróleo, perdón, y el oro se acababa, pues no, no se acaba y seguramente tardará muchos años en volver a ese precio. La plata, pues seguirá el mismo camino, está haciendo un doble techo enorme en el gráfico diario, si nos echamos así para atrás como estamos ahora. También tuvo su apogeo especulativo, sobre todo a partir de finales de noviembre. Esa burbuja se hinchó mucho a partir de que subió de esa zona de los 50, 52. Eso fue un burbujón tremendo. Y ahora seguramente volverá hacia esos niveles de 50, incluso 43 o incluso 39. Poco a poco irá aflojando. Y el platino lo mismo, se sumó a esa locura
llevaba muchísimo tiempo en movimiento lateral, se sumó a esa locura especulativa de los metales preciosos, ya compraban de todo, les daba igual, o sea, había subido el oro, la plata y empezaban a comprar pues cualquier metal, cobre, aluminio, cualquier cosa, o sea, la gente se volvió loca en enero y bueno, pues tuvimos esa burbuja que ahora está desinflándose, estalló en su momento con esta caída brusca que tuvo, después ha estado en esa zona alta distribuyendo y ahora ya poco a poco se va desinflando y nos llevará hacia niveles más razonables. Por ejemplo, el platino pues podría caer tranquilamente a 1350 en los próximos meses y ya sería un nivel razonable. Y en esa zona, cuando ya llega a niveles razonables el precio de todos los metales, el oro, la plata y el platino, pues en esa zona se estancarán un poco, llevarán ahí muchos meses o incluso años y ya luego empezarán a recuperar después de haber pasado la purga que tienen que pasar. El euro contra el dólar prácticamente repitiendo en el día de hoy, pero fijaros que está en una zona alta del gráfico, venía recuperando el euro muchísimo el año pasado, todo el año, y se ha estancado en esta primera parte de la mitad de este año, ¿no? De 2026, y en cualquier momento podríamos perder la zona de 1,1450 y empezar a corregir hacia la zona de 1,0963. Yo creo que es el movimiento más lógico que puede seguir el mercado. Dólar australiano, lo mismo, se ha revalorizado mucho contra el dólar estadounidense en los últimos meses y ya parece que empieza a corregir, ya ha hecho una figura de hombro cabeza a hombro aquí como podéis ver y parece que empezamos a ir hacia abajo. Dólar estadounidense contra dólar canadiense, hoy retrocede el dólar estadounidense como vemos ahí un poquito, pero también ha tenido una racha alcista importante. El euro contra la libra, también a punto de perder un nivel clave, los 0,8615. Creo que estamos en un punto clave en las divisas porque todas están ahí en puntos importantes que pueden dar lugar a un cambio de lo que viene siendo habitual en los últimos 6 meses, 8 meses, 12 meses que está ocurriendo. Puede que entremos en una dinámica totalmente diferente. O sea, hasta ahora estábamos viendo pues eso, que el euro se apreciaba contra el dólar, parece que vamos a ver lo contrario. Lo mismo con el dólar australiano. Lo mismo con el euro y la libra. Parece que después de una subida del euro contra la libra va a ser la libra ahora la que vaya bien y el euro se va a ir para abajo. Parece que estamos en ese punto. Todavía no está confirmado, evidentemente, tenemos que romper el soporte, pero parece que estamos en ese punto de cambio también en las divisas, ¿no? La libra contra el yen, en este caso, también lleva subiendo mucho tiempo y también parece que aquí podríamos entrar en un cambio en el medio plazo. Está haciendo como una especie de cuña ascendente que podría romperse a la baja. Vamos a dibujarlo para que lo veáis. Más o menos diríamos que esta es la parte alta de la cuña, por aquí. Vamos a ver si me deja extender hacia la derecha. Sí, eso es. Y la otra parte sería esta zona de suelo. Y si rompe eso hacia abajo, podemos tener una corrección también fuerte en este par, que también, como digo, lleva una dinámica en que la libra es la que está subiendo y subiendo y subiendo, pero que da la sensación que en cualquier momento esto se puede dar la vuelta y podemos tener un movimiento en contra. Y la libra contra el dólar, pues rebota un poco en el día de hoy también, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona porque ya digo, el dólar parece que va a empezar a revalorizarse un poco y en este gráfico nos iríamos hacia la zona de 1,32, no, de 1,3170 aproximadamente. Y nada más, eso es todo, así es como tenemos el mercado. Espero que os haya gustado el vídeo, al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.